Si el mundo entero te diera la espalda hoy mismo, ¿quién quedaría a tu lado? ¿Estarías con un aliado poderoso o estarías atrapado con tu peor enemigo? La mayoría de las personas caminan por la vida buscando la aprobación de los demás mientras se desprecian a sí mismos en el silencio de su mente. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que es demasiado tarde o que otros tienen un talento especial que a ti te falta, no es la verdad. Es solo un hábito mental que ha permitido que se instale en tu casa. La autoestima no es un regalo del cielo ni una bendición genética, es una construcción, un edificio que se levanta ladrillo a ladrillo y hoy vamos a empezar a poner los cimientos más sólidos que jamás hayas tenido. Sientes que estás estancado y lo peor es que sabes que podrías dar más. Esa presión en el pecho cuando ves a alguien lograr sus metas no es envidia, es tu propio potencial gritándote desde adentro porque se siente traicionado. Te has fallado tantas veces que ya no confías en tu propia palabra. Prometes que empezarás el lunes, prometes que dejarás ese hábito, prometes que esta vez será diferente, pero cuando llega el momento de la verdad, tu identidad vieja te arrastra de nuevo al sofá, a la duda y a la postergación. El miedo al fracaso es real, pero hay un miedo mucho más profundo que deberías sentir, el miedo a llegar al final de tus días y darte cuenta de que nunca conociste a la persona que estabas destinada a ser. Vivir a medias es la forma más silenciosa de morir. La falta de enfoque no es un problema de gestión de tiempo, es un problema de valoración personal. No te enfocas porque, en el fondo, no crees que el resultado valga el esfuerzo de quien tú eres ahora. Pero eso cambia en este instante. Jim Rohn decía con una claridad que sacude el alma: la disciplina es el puente entre las metas y los logros. Pero yo quiero llevarte más allá. Para cruzar ese puente necesitas creer que mereces lo que hay al otro lado. La autoestima rápida no viene de un video motivacional de 5 minutos que te da un subidón de dopamina y luego te deja vacío. La forma rápida de desarrollar la autoestima es acumulando pequeñas victorias constantes que reprograman tu concepto personal. No necesitas ganar una maratón hoy, necesitas cumplir la promesa de levantarte cuando dijiste que lo harías. Cada vez que cumples una promesa que te haces a ti mismo, depositas una moneda de oro en el banco de tu identidad. Cada vez que la rompe, declara bancarrota moral. Escucha bien estas palabras de Jim Rohn. Si no diseñas tu propio plan de vida, lo más probable es que caigas en el plan de otra persona. ¿Y adivina qué han planeado para ti? No mucho. Tu autoestima se desmorona cuando permite que el mundo dicte tu valor. Si dejas que los comentarios en redes sociales, las críticas de tu familia o los errores del pasado definen quién eres, estás viviendo en una casa construida sobre arena. Tienes que ser el arquitecto de tu propia estimación. Tienes que decidir con una frialdad absoluta que tu opinión sobre ti mismo es la única que tiene el poder de detenerte o impulsarte. La madurez llega cuando entiendes que tú eres el único responsable de tu vida. Como decía el maestro Rohn, toma responsabilidad personal. No puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero puedes cambiarte a ti mismo. La autoestima es en esencia la capacidad de mirarte al espejo y no sentir la necesidad de agachar la cabeza. No es arrogancia, es integridad. Es saber que aunque cometas errores, tu esencia está intacta y tu voluntad es inquebrantable. La rapidez que buscas no está en un truco externo, sino en la velocidad con la que decides perdonar tu pasado y empezar a actuar en tu presente. La motivación es lo que te ayuda a empezar, pero el hábito es lo que te mantiene creciendo. Y el hábito más importante que puedes cultivar es el de hablarte con la verdad y actuar con coherencia. Hoy te hablo como alguien que entiende que el camino es difícil, pero que sabe con certeza que el precio de la disciplina es mucho menor que el precio del arrepentimiento. Creer en ti no es una emoción que te llega de repente un martes por la mañana mientras tomas café. Creer en ti no es motivación. Es una decisión diaria, es la decisión de levantarte y decir: yo soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas ahogue tu voz interior. Eres una obra en construcción, pero ya eres una obra maestra en potencia. A partir de este momento, deja de ser la víctima de tus circunstancias para convertirte en el creador de tu realidad. Eres fuerte, no porque no tengas miedo, sino porque caminas a pesar de él. Eres valioso, no por lo que tienes en el banco, sino por la capacidad infinita de tu mente para aprender, adaptarse y triunfar. Tu identidad ya no está ligada a tus fracasos del pasado. Esos fracasos fueron solo lecciones pagadas a un precio alto para prepararte para la grandeza.
Tú eres alguien que cumple su palabra. Tú eres alguien que respeta su tiempo. Tú eres alguien que elige la excelencia por encima de la comodidad. Visualiza esa versión de ti mismo que ya ha logrado lo que tú sueñas. Esa persona no es alguien distinto a ti, es simplemente tú, pero con la decisión tomada. Para empezar esta transformación ahora mismo, te pido una acción simple y concreta. No planees el resto de tu año, planea las próximas 24 horas. Vas a elegir una sola tarea, una sola promesa que te hayas estado haciendo y que no hayas cumplido. Puede ser leer 5 páginas, hacer 10 minutos de ejercicio o limpiar ese rincón de tu casa que ignoras. Hazlo hoy, sin excusas. Al terminar, distente un segundo, respira profundo y reconoce que has recuperado un trozo de tu poder. Esa pequeña victoria es el combustible que mañana encenderá un fuego más grande. El universo de ideas no es solo un lugar para escuchar, es un espacio para transformarse. El compromiso que haces aquí es contigo mismo, y yo estoy aquí para recordarte que esa chispa que sientes en este momento es real. No los dejes, apagarán. Mantén la guardia alta contra los pensamientos de escasez y protege tu mente como el jardín más preciado que posees. Tu legado comienza con lo que decides creer sobre ti en este instante de silencio. Nos vemos mañana en el universo de ideas. A ver, seamos claros desde el principio. La autoestima no es algo que te cae del cielo, no es un regalo ni una bendición genética. Es una construcción, un edificio que se levanta ladrillo a ladrillo y que define quiénes somos. Hoy vamos a empezar a poner los cimientos más sólidos que se hayan puesto nunca. Y todo, absolutamente todo, comienza con un conflicto interno. Una batalla silenciosa que se libra en la mente y que, muy a menudo, socava nuestro propio valor desde dentro. Paremos un segundo a pensar en esto. Si hoy mismo el mundo entero le diera la espalda a una persona, ¿quién le quedaría? La respuesta a esta pregunta va directa al corazón de la relación que cada uno tiene consigo mismo. Y la respuesta solo puede ser una de dos. Para muchísima gente, la compañía que queda no es la de un aliado, sino la de su peor enemigo. Se encuentran atrapados con su propio autodesprecio, buscando la aprobación de los demás, mientras, en silencio, se critican sin piedad. Y este es el punto clave, lo que hay que entender sí o sí. Esa voz interior, la que susurra que no eres suficiente, que es demasiado tarde, que otros tienen un talento que a ti te falta, esa voz no es la verdad, es solo un hábito mental. Un mal hábito que ha cogido demasiada confianza y al que se le puede y se le debe enseñar la puerta de salida. Y esto nos lleva a la idea central de hoy. La autoestima no es algo con lo que se nace. Es el resultado de un proceso activo, deliberado. Es una arquitectura personal que se diseña y se construye con el tiempo, día a día. Vale, ahora vamos a ver qué pasa cuando se permite que ese enemigo interior gane la batalla. Porque el coste de no hacer nada, de quedarse quieto, es inmenso. Esa sensación de estar estancado, esa presión en el pecho que aparece cuando se ve a otra persona lograr sus metas, eso no es envidia. Es el propio potencial gritando desde dentro, sintiéndose traicionado porque sabe que podría dar mucho más. Y esa traición se alimenta de un ciclo que por desgracia nos sonará a casi todos. El ciclo de las promesas rotas. Uno se promete que el lunes empieza, que va a dejar ese mal hábito. Se jura a sí mismo que esta vez de verdad será diferente. Pero cuando llega la hora de la verdad, la identidad vieja, la cómoda, nos arrastra de vuelta al sofá, a la duda, a la procrastinación. Y así se va perdiendo la confianza en la propia palabra. Mira, el miedo al fracaso es muy real, claro que sí, pero hay un miedo mucho más profundo, uno que debería aterrarnos. El miedo a llegar al final de nuestros días y darnos cuenta de que nunca conocimos a la persona que estábamos destinados a ser. Vivir a medias, por debajo de nuestro potencial, es la forma más silenciosa de morir. Bien, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Pues aquí es donde entra en juego un concepto fundamental, la disciplina. Entendida no como un castigo, sino como el camino para salir de ese bucle destructivo. El gran Jim Rohn lo dijo con una claridad que te sacude por dentro. La disciplina es el puente entre las metas y el logro. No es un muro, es un puente. La estructura que conecta donde estás ahora mismo con donde quieres estar. Y esto cambia por completo la forma de construir la autoestima. Olvídate de los subidones de motivación de 5 minutos. La verdadera autoestima, la que perdura, viene de acumular pequeñas victorias, constantes, una detrás de otra. No se trata de ganar una maratón hoy, se trata de cumplir la promesa de levantarse cuando se dijo que se iba a hacer. Podemos imaginarlo como si fuera el banco de la identidad,
Cada vez que una persona se hace una promesa a sí misma y la cumple, por pequeña que sea, está depositando una moneda de oro de confianza en su cuenta. Pero cada vez que la rompe, está retirando fondos, acercándose a la bancarrota moral. Y la riqueza de la identidad se construye así, depósito a depósito, día a día. Y todo esto nos lleva a un cambio de perspectiva que es crucial. Hay que pasar de ser un receptor pasivo de lo que otros opinan a convertirse en el arquitecto activo del propio valor. Y otra vez, Jim Rohn da en el clavo. La autoestima se desmorona cuando se permite que el mundo dicte el valor de uno. Si los comentarios en redes sociales, las críticas de la familia o los errores del pasado definen quién eres, estás viviendo en una casa construida sobre arena, a punto de derrumbarse. Por eso, el verdadero punto de inflexión es una decisión interna, fría y absoluta, de que la propia opinión sobre uno mismo es la única que tiene el poder de detenerte o de impulsarte. Es un acto de soberanía personal. Y esto nos muestra la esencia de la responsabilidad personal. No se pueden cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero siempre se puede cambiar uno mismo. Ese es el verdadero poder. Al final, la autoestima no tiene nada que ver con la arrogancia. Tiene que ver con la integridad. Es la capacidad de mirarse al espejo y no sentir la necesidad de apartar la mirada. Es saber que aunque se cometan errores, la esencia está intacta y la voluntad es inquebrantable. Entonces, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo se traduce toda esta arquitectura en un primer paso que sea concreto, que sea real, que se pueda dar hoy mismo? Lo primero es interiorizar esto. Creer en uno mismo no es una emoción que llega de repente un martes por la mañana. No es un estado de ánimo, es una decisión. Una decisión que se toma cada día y sobre todo en los días en los que no apetece. Y la clave para que esa decisión funcione es reducir el enfoque. Olvidarse del plan para el año que viene. Hay que centrarse por completo en el único marco de tiempo que podemos controlar de verdad. Las próximas 24 horas. El día de hoy. Y se trata de elegir una sola cosa, una única promesa, una tarea que se ha estado posponiendo. No 10, solo una. Porque esa pequeña y solitaria victoria es mucho más que una tarea tachada de la lista. Es el primer depósito en el banco de la identidad. Es el combustible que demuestra que el cambio es posible. Es la chispa que va a encender un fuego mucho más grande mañana. Y así, el viaje se completa. Se deja de ser la víctima de las circunstancias para convertirse en el creador de la propia realidad. La verdadera fortaleza no está en no tener miedo, sino en caminar a pesar de él. El valor de una persona no está en lo que tiene, sino en la capacidad infinita de su mente para aprender, adaptarse y triunfar. Mucha gente cree que la autoestima es algo con lo que se nace o no se nace. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si en realidad fuera algo que se construye? Hoy vamos a ver precisamente eso, cómo se levanta ese edificio interior, ladrillo a ladrillo, con cada decisión que tomamos. Ahora, una pregunta importante. Pensemos en esto por un segundo. De verdad, si todo a nuestro alrededor se derrumbara, ¿quién quedaría en pie a nuestro lado? La respuesta a esa pregunta define la relación más crucial de todas, la que uno tiene consigo mismo. Bien, casi todo el mundo vive con una especie de conflicto silencioso, ¿verdad? Es como un eco constante que nos recuerda esa distancia, la distancia entre la persona que somos hoy y la que, en el fondo, sabemos que podríamos ser. Vamos a analizar un poco esa sensación. Es esa presión que se siente a veces en el pecho, esa certeza de que se podría estar haciendo más, aportando más. Y ojo, no es por falta de capacidad, es más bien una especie de parálisis que nace de la duda y de dejar las cosas para después. Y esto es interesante, porque a menudo se confunde con la envidia. Cuando se ve a alguien alcanzar sus metas y se siente esa punzada, bueno, esa punzada no es por lo que esa persona tiene, es el propio potencial gritando desde dentro, como un recordatorio de que lo hemos dejado un poco de lado. Y aquí yo creo que llegamos a la raíz de todo el asunto. Cada vez que uno se promete que el lunes empiezo, que va a dejar un mal hábito, y no lo cumple, lo que se está rompiendo es la confianza con uno mismo. Cada una de esas promesas rotas va reforzando la identidad de esa persona que en realidad no queremos ser. Claro, y con el tiempo llegamos a esto, a vivir a media máquina. Y esta es quizá la forma más silenciosa de rendirse. Nace de un miedo muy profundo. Pero no es tanto miedo al fracaso, es miedo a llegar al final del camino y darse cuenta de que nunca se llegó a conocer a la persona que se podría haber sido. Bueno, pero ya está bien de analizar el problema, ¿no? Vamos a centrarnos en la solución. Y la clave es un cambio de perspectiva radical. La autoestima no es algo que se tiene, es algo que se hace cada día. Fíjate, esta idea es que lo cambia absolutamente todo. No es un don, no es un regalo, es el resultado de un proceso.
La autoestima es como un edificio y cada uno es su propio arquitecto, así que quizá es hora de empezar a poner los cimientos. Y aquí está la idea central de todo esto. La motivación, bueno, la motivación es una emoción, va y viene, es un subidón que al final se desvanece. Pero la confianza de verdad, la que se queda, la que perdura, eso es una elección consciente, una que se tiene que renovar cada mañana. Entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Pues no se trata de buscar una victoria monumental de la noche a la mañana. No, se trata simplemente de cumplir la pequeña promesa que uno se hizo hoy. Cada promesa cumplida es como una moneda de oro que se deposita en el banco de la propia identidad. Perfecto, pues vamos a ver ahora cómo se puede construir ese plan. Se basa en 2 pilares que han funcionado siempre, la disciplina y la responsabilidad personal. Son, al final, las herramientas para forjar una nueva identidad. Jim Rohn lo dijo con una claridad increíble. Pero para poder cruzar ese puente del que habla, primero uno tiene que creer que merece lo que hay al otro lado. La disciplina es la herramienta, sí, pero la autoestima es el permiso que nos damos para usarla. Esta es otra idea potentísima de Rohn. Si se permite que las opiniones de los demás o los errores del pasado dicten el valor que uno tiene, se está viviendo el plan de otro, un guión que no es el nuestro. Y la diferencia es abismal. Vivir según el plan de otro te condena a reaccionar, a buscar siempre la validación fuera. En cambio, diseñar un plan propio permite actuar con intención, guiado por una brújula interna. Y cuando eso pasa, el único resultado posible es el crecimiento. Y aquí es donde reside todo el poder. La madurez de verdad llega cuando se asume la responsabilidad total de uno mismo. La autoestima, en el fondo, es la capacidad de mirarse al espejo y no sentir la necesidad de bajar la mirada. Y ojo que esto no es arrogancia, para nada, es integridad. Muy bien, ya hemos visto la teoría, la filosofía. Ahora toca llevarlo a la práctica. Vamos con una acción inmediata, algo concreto, para empezar a construir desde hoy mismo. El plan es muy simple, pero no es negociable. Hay que olvidarse del año que viene o del mes que viene. El foco está solo en las próximas 24 horas. Se trata de elegir una única cosa, una sola, que se ha estado posponiendo. Puede ser leer 5 páginas, hacer 10 minutos de ejercicio, algo pequeño. Y simplemente hacerlo, sin excusas. A ver, el objetivo de este primer paso no es la tarea en sí misma. No se trata de leer 5 páginas. Se trata de lo que representa. Al cumplirlo, uno respira hondo y se da cuenta de que ha recuperado un pequeño trozo de su poder personal. Se está literalmente reprogramando la propia identidad a través de la acción. Y con esto cerramos, con el concepto que lo une todo. No hay atajos, no hay trucos de magia. La confianza inquebrantable que se busca es simplemente el resultado acumulado de demostrarse a uno mismo una y otra vez que la propia palabra tiene valor. Así que la pregunta final es, ¿qué promesa se va a cumplir hoy? Hay una idea que se repite bastante en las fuentes de hoy y la verdad es de las que te golpean un poco. Dice que el lugar más rico del planeta no es Dubái ni Silicon Valley, es el cementerio. Vaya. Sí, y no por el oro, claro, sino porque está lleno de todo lo que se quedó por hacer. Libros que nunca se escribieron, empresas que no se fundaron, canciones que nadie escuchó. Todo porque alguien tuvo demasiado miedo de dar ese primer paso. Qué potente. Pues con esa imagen en mente, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de varias charlas, de varios manifiestos que proponen una transformación radical para este año, 2026. La misión, digamos, es destilar las claves para dejar de sobrevivir, ¿no? De pagar facturas y esperar al viernes y empezar a construir la vida que uno realmente desea. Una vida que permita, como dicen, llegar al final y morir vacío. Sí, y me parece súper importante subrayar eso. El hilo conductor de todo este material no va de motivación pasajera. De hecho, critica mucho esa cultura del subidón rápido. Del vídeo de 30 segundos. Exacto, el que se desvanece a la media hora. No. Lo que se propone aquí es algo mucho más profundo. Un conjunto de estrategias y sobre todo de cambios de mentalidad. Vamos a analizar la psicología que hay detrás del crecimiento y de un concepto que lo cambia todo. Ver la disciplina no como un castigo, sino como la forma más elevada de amor propio. De acuerdo, pues empecemos a desgranar esto. La primera gran idea que proponen es como un despertar,
una toma de conciencia. El mensaje es muy directo, vamos. No estamos aquí solo para pagar facturas y morir. Insisten en que cada persona es, en esencia, una creadora. Y para ilustrarlo se comparte una anécdota personal, que es muy potente, del orador Les Brown. Cuenta que en primaria lo metieron en una clase para alumnos con dificultades y lo etiquetaron como educable mentalmente retrasado. Y esa historia es que es la base sobre la que se construye todo lo demás. Demuestra una de las tesis centrales. La opinión que otros tienen de nosotros es solo eso, una opinión. Claro. No tiene por qué ser nuestra realidad. Y lo fascinante aquí es cómo se enmarca esta transformación. No es una fuerza externa que nos empuja, sino la respuesta a una pregunta que, dicen, lleva años sonando por dentro, casi como un susurro. A ver. La pregunta es, ¿cuándo vas a mostrarte? ¿Cuándo vas a ser, de una vez, la persona que estás destinada a ser? Uf, es una pregunta que da vértigo, porque no se refiere a la persona que tu jefe quiere que seas, ni tu familia, sino la que uno sabe, muy en el fondo, que podría ser. Pero claro, eso implica tomar las riendas, ¿no? Completamente. Implica un cambio de paradigma radical. Se pasa de una mentalidad de víctima, donde la vida te pasa, a una de arquitecto, donde tú haces que la vida pase. Dejas de reaccionar y empiezas a crear. Es una declaración de intenciones en toda regla, que dice, a partir de hoy, el guión de mi vida lo escribo yo. Claro que. Escribir tu propio guión significa que también te haces responsable de las escenas difíciles. Ahí está el tema. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque se introduce una idea que choca frontalmente con nuestra cultura de la comodidad. Las fuentes afirman, sin ningún tipo de rodeos, que el camino hacia la grandeza está pavimentado de dolor. Hay una frase que es brutal. Si no estás listo para que te rompan el corazón, no estás listo para ser grande. El sufrimiento no es el enemigo a evitar, es el laboratorio que purifica el carácter. Sí. Para explicarlo, usan dos analogías muy visuales. La primera es la de la naranja. Dicen, cuando la vida te aprieta, como una naranja, ¿qué sale de ti? ¿Sale zumo de naranja? ¿O sale amargura, quejas? Excusas. Exacto. Lo que llevas dentro es lo que va a salir bajo presión. Y la segunda es la de la semilla. Una semilla no crece en la comodidad de la luz. Para ser un árbol necesita la oscuridad, la presión de la tierra, la lucha. Es esa resistencia la que le da la fuerza. Y ambas analogías apuntan a una redefinición del sufrimiento. Ya no es un castigo, es una prueba de compromiso. Las fuentes argumentan que en el momento en que decides crecer, el universo, por así decirlo, te pone a prueba para ver si vas en serio. La dificultad no es una señal para detenerse, es la evidencia de que te estás moviendo, de que estás saliendo de tu zona de confort. A ver, entiendo la idea, pero puede ser un poco peligrosa si no se matiza, ¿no? Porque uno podría pensar que tiene que aguantar en una situación tóxica sin más. Ese es un punto clave, y las fuentes lo abordan. No se trata de soportar un sufrimiento inútil, el que simplemente te destruye, no. Se refieren al dolor productivo. Al que viene del esfuerzo. Exacto, del crecimiento, de estirar tus límites. Hay una frase muy cruda que lo resume. Si estás atravesando un infierno, sigue caminando. ¿Por qué ibas a detenerte en medio del infierno? La lógica es que el dolor del crecimiento es temporal y te lleva a un lugar mejor. El dolor del estancamiento es un infierno permanente. La idea es atravesarlo, no quedarse a vivir en él. Entendido. Es el dolor como señal de movimiento. Pero claro, ese movimiento, ese empezar a caminar cuando los demás están parados, trae otro desafío. Y este ya no es interno, es social. Y creo que esto nos lleva al siguiente punto. El valor de estar solo. Exacto. Las fuentes son clarísimas en esto. En el momento en que decides cambiar, dejas a la manada. Y la manada no se va a quedar callada. Empezarán a hablar, a criticar, y la pregunta es ¿por qué? La respuesta que se da es muy psicológica. Tu crecimiento actúa como un espejo que les devuelve el reflejo de su propio estancamiento. Tu valentía les recuerda su miedo. Y a la gente no le gusta que le recuerden sus miedos. A nadie. Es que es algo que se ve constantemente. El propio Les Brown cuenta que cuando empezó a decir que quería ser conferenciante, su propio círculo, la gente que supuestamente le quería, lo miraba como si estuviera loco. Le decían, pero Les, tú eres disc jockey, no tienes estudios, ¿qué credenciales tienes? Y de ahí saca una conclusión que es una liberación.
Tu sueño te fue dado a ti, no a tu madre ni a tu mejor amigo. Eres el único que tiene la obligación de verlo. Y esto, claro, choca directamente con la cultura actual, que es adicta a la validación externa, a los me gusta, Totalmente. a la aprobación del grupo. Lo que se propone aquí es lo que llaman la soledad del liderazgo. Y no solo de liderar una empresa, sino de liderar tu propia vida. Y esto implica dos acciones muy concretas y difíciles. La primera, volverse extremadamente selectivo con tu círculo. Hacer un inventario y preguntarse, ¿la gente que me rodea son constructores de sueños o asesinos de sueños? ¿Me empujan o me anclan? Y la segunda acción, que quizá es aún más difícil, aprender a decir no. Decir no a reuniones que no aportan, a relaciones que restan. Esto me lleva a un término que usan y que me pareció muy potente. Convertirse en un complacedor de propósitos, no en un complacedor de personas. Aunque a primera vista suena un poco egoísta, ¿no? Pues lo justifican como un acto de responsabilidad. Argumentan que tu primer deber es con tu potencial. Si pasas la vida complaciendo a los demás para no incomodarlos, estás traicionando el don que se te ha dado. No es un egoísmo destructivo, sino constructivo. La idea es que, al servir a tu propósito más elevado, al final acabas aportando mucho más valor al mundo que si te dedicas a apagar fuegos y cumplir expectativas ajenas. Te vuelves más útil, no menos. Claro, pero mantener ese rumbo, ser un complacedor de propósitos, cuando tu entorno te presiona, requiere una fortaleza interna enorme. Imagino que las fuentes abordan esto, porque en 2026, con la cantidad de ruido que hay, la mente es un campo de batalla. Totalmente. Y esa es la transición natural al siguiente pilar, la disciplina de la mente. Se describe la mente como el inmueble más poderoso de la Tierra, pero también el más disputado. Hay una guerra constante por nuestra atención, redes, noticias, publicidad. El objetivo de todo el sistema es secuestrar nuestro foco. Por eso, la clave, según dicen, es convertirse en un disciplinario mental. Guardar la puerta de tu mente con la ferocidad de un perro guardián. Hay una distinción que hacen aquí que me pareció fascinante. La diferencia entre escucharse a uno mismo y hablarse a uno mismo. A primera vista parecen lo mismo, pero lo desglosan de una forma que tiene mucho sentido. Sí, es una de las ideas más potentes. Explican que si te escuchas, lo que vas a oír es el parloteo de tu mente subconsciente. Todos tus miedos, las inseguridades programadas desde niño, las voces de los que te dijeron que no podían. Todas las razones para quedarse quieto. Exacto. En cambio, si te hablas, tomas el control. Te conviertes en la voz de mando. Eres tú quien le dice a tu espíritu: levántate, tenemos trabajo. Sé que tienes miedo, pero vamos a hacerlo igualmente. Es pasar de ser un oyente pasivo de tus dudas a ser el comandante activo de tu voluntad. Vale, y lo de ser un jardinero de la mente suena muy poético y la metáfora que usan es perfecta. Dicen que la mente es como un jardín. Si no plantas flores de forma activa, o sea, pensamientos positivos, metas claras, gratitud, las malas hierbas, la negatividad, la duda, el miedo, crecerán solas. Crecen solas, no hay que hacer nada. Pero en 2026, con el móvil vibrando cada 2 segundos, ¿cómo se hace eso en la práctica? Pues precisamente por eso insisten en que no puede ser algo pasivo. Requiere rituales diarios, una defensa proactiva. Por ejemplo, la idea de ganar la mañana. Los primeros 30 o 60 minutos del día son sagrados. En lugar de coger el móvil y dejar que la agenda de otros, correos, noticias, invada tu jardín, usas ese tiempo para plantar tus propias flores, meditar, escribir objetivos, leer algo inspirador. Se trata de programar tu mente con intención antes de que el mundo intente programarla por ti. Es un acto de soberanía mental. O sea que no es una batalla que se gana una vez, sino una práctica diaria, como un jardinero que sale cada mañana a quitar las malas hierbas. Justo. Y esa mente disciplinada, ese jardín bien cuidado, no es un fin en sí mismo. Es la plataforma de lanzamiento para lo que de verdad importa, que es donde todo este trabajo interno se encuentra con el mundo real. El salto a la acción. Porque, como dicen las fuentes, puedes tener la visión más clara del mundo y una mentalidad de acero. Pero el universo no te paga por lo que sabes. Te paga por lo que haces. Exacto. La acción es lo que separa a los que hablan de los que caminan, a los soñadores de los hacedores. Y es el punto donde la mayoría se queda atascada, por el miedo o por la parálisis del análisis.
Y las fuentes ofrecen dos ideas muy potentes para superar esto. La primera, que la acción es el antídoto contra el miedo. Describen el miedo como la niebla. Desde lejos parece una barrera sólida, impenetrable. Ya. Pero si tienes el valor de empezar a caminar hacia ella, te das cuenta de que no hay nada, que puedes atravesarla. El miedo se disuelve con el movimiento. Y la segunda idea es para combatir esa parálisis, esa necesidad de tenerlo todo controlado. Dicen, no necesitas ver toda la escalera para empezar a subir. Solo necesitas dar el primer paso. A mí esto me parece que libera muchísimo, porque a menudo no empezamos algo porque el objetivo final parece inmenso, inalcanzable. Exacto. Y esto conecta con otra metáfora muy poderosa que utilizan, la del coche. No se puede dirigir un coche que está aparcado. Es físicamente imposible. Tienes que ponerlo en movimiento, aunque sea lento, para poder girar el volante. La acción crea el impulso. Y una vez que te pones en marcha, ocurre algo casi mágico. Los recursos que no tenías aparecen. Las personas adecuadas se cruzan en tu camino. El universo, dicen, te encuentra a medio camino. Pero tienes que empezar a caminar tú. Es como esperar a que todos los semáforos de la ciudad se pongan en verde para arrancar. No va a pasar nunca. Tienes que arrancar y ya irás gestionando los semáforos uno a uno. Esto me lleva a una pregunta que las fuentes dejan en el aire. ¿Se va a ser un espectador de la propia vida sentado en la grada o se va a bajar al campo y entrar en el juego? Al final todo se reduce a esa elección, y no es una elección de una vez, es una de cada día. Entonces, para recapitular el viaje que hemos hecho, hemos partido de una declaración de intenciones, de elegir ser el arquitecto de la propia vida. Hemos explorado la alquimia del sufrimiento, viéndolo no como castigo, sino como laboratorio. Hemos hablado del inevitable coste social de crecer, del valor de la soledad, luego la necesidad de una disciplina mental diaria, de ser el guardián de nuestro jardín interno, y finalmente, el salto a la acción como el único puente que existe entre el sueño y la realidad. Y para cerrar, hay una imagen final en estas charlas, una idea que se le atribuye al teólogo Howard Thurman y que es profundamente inquietante. Pide que nos imaginemos en nuestro lecho de muerte y a nuestro alrededor no están nuestros seres queridos, sino unos fantasmas. Los fantasmas de las ideas que nunca realizamos, de los talentos que nunca usamos y de los sueños que nunca nos atrevimos a perseguir. Es una imagen muy dura. Casi dan ganas de apagar esto y ponerse a escribir esa novela ahora mismo, por si acaso. Mucho, porque la historia no acaba ahí. Esos fantasmas te miran con ojos tristes, enfadados, y te dicen: vinimos a ti, solo tú podrías habernos dado vida, y ahora debemos morir contigo para siempre. Y esta imagen tan potente nos lleva a la pregunta final, la que queremos dejar para la reflexión personal. Si este fuera el final, hoy mismo, ¿qué sueños, qué ideas, qué versiones de uno mismo morirían? La elección que plantean estas fuentes es clara y no tiene términos medios. O se vivirá una vida tan plena que se llegue a morir vacío, habiéndolo dado todo, o se acabará llevando toda esa riqueza incumplida a ese lugar que ya es, de por sí, el más rico del mundo.